Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sueñan los libreros con ovejas eléctricas. Este podcast es un espacio creado por 4 libreros, Carlos Sosa, Hola, Edwin Uribe, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van a todos? quien les habla, Carolina Sánchez, y nuestra nueva librera eléctrica, Natalia Ardila. Hola, ¿cómo están? Aquí queremos conversar alrededor de nuestras lecturas y anécdotas como libreros. Hoy estaremos hablando de literatura japonesa. Tendremos como invitado a Álvaro Robledo, escritor, traductor, editor del Peregrino Ediciones y además especialista en la literatura del sol naciente. También tendremos como siempre la lectura breve y las reseñas de casi un minuto al final del capítulo. Antes de iniciar, queremos que nuestros oyentes conozcan a nuestra nueva librera eléctrica, Natalia Ardila. Entonces, cuéntanos un poquito, Nata, quién eres tú, por qué estás en este rebaño, cómo vives tu relación con la literatura y cuál ha sido esa historia de tu yo lector y tu yo librero. Bueno, yo soy profesional en estudios literarios y mi sueño de la vida es ser editora, así que estoy en conexión con los libros 24/7. Me encanta el mundo de los libros, me encanta leer, por supuesto. Y acepté muy dichosa la invitación de Carlos cuando me dijo que íbamos a empezar que iba a empezar en este podcast, porque me parece que es una manera muy interesante de llegar a los lectores y de proponer nuevas lecturas, que siempre es algo que uno debe valorar mucho, el proponer nuevas lecturas y escuchar a los otros que tienen que decir al respecto. Entonces estoy absolutamente dispuesta a escuchar y a tratar de proponer libros interesantes o ideas y opiniones en la medida de lo posible diversas y divertidas si se puede. Bueno, Nata, pues muchas gracias por esa introducción. Valga aclarar que a Nata también la conocimos trabajando como librera en ese pasado en común que tenemos todos y fue una experiencia muy linda trabajar con ella. Arranquemos entonces con esa pregunta de ¿qué estamos leyendo, chicos? ¿Qué hay en nuestras mesas de noche? Bueno, pues arranco yo si quieres. Yo, como dije anteriormente, mi pasión en este momento es la edición y todo lo que tenga que ver con la edición, la historia de la edición, aunque suene un poco momerto, es lo que más me gusta. Entonces, y considerando además que en este país lo que se estudia al respecto de la edición es muy cortito y no tenemos como muchas bases para eso. Entonces, estoy leyendo un libro que se llama Historia de la edición en Colombia de 1738 a 1851, de Alfonso Rubio y Juan David Murillo Sandoval, que es un libro del Instituto Caro y Cuervo, y pues hasta ahora me ha parecido fenomenal, porque es el inicio de cómo empezó todo, cómo empieza la imprenta y cómo se hacen las leyes para crear libros en este lugar extraño en que nos tocó vivir. Y por otro lado, manteniéndome con la idea de que hay que leer autores, y si son colombianos, con más veras, porque hay que leerlo desde las cosas que uno vive, desde lo colombiano. Estoy leyendo Delirio de Laura Restrepo. bueno, yo continúo con mi mesa de noche, pero antes quisiera comunicarles a los que nos escuchan que Natalia, alias la prima, fue la que me llevó a mí a tornamesa. Entonces creo que aquí nos estamos como devolviendo los balones un poquito. Y a propósito de fútbol, yo tengo un libro en mi mesa de noche que es sobre fútbol. Tiene un título parecido a un libro de Murakami, a 2 libros de Murakami, pero en este caso se llama ¿En qué pensamos cuando pensamos en fútbol? Es un filósofo inglés, que también tiene una biografía sobre David Bowie, y este es un texto maravilloso sobre la actualidad del fútbol. Adicionalmente a eso, me embarqué nuevamente en la empresa de leer Paradiso. Vamos a ver si esta vez sí lo termino. De Lezama Eso Lima, le iba a una decir. novela. ¿Cuándo lo va a terminar? Ya casi. Lleva No, años detrás de eso. es que Lezama es una empresa muy gorda, literalmente. Y tengo el gusto de empezar a leer La estrella madre de Giuseppe Caputo, que es la última novela del autor colombiano, que seguramente los lectores, los oyentes ya la conocen. Bueno, bien. Ahí vamos con nuevas lecturas entonces sobre la mesa. Yo quedé picado con el capítulo de viajes que fue el pasado y me embarqué de nuevo en las naves de Bradbury y empecé a leer Crónicas Marcianas, pero esta vez le di
la oportunidad de acompañarlo con un poco de ilustración en la edición especial que se acaba de lanzar, que acaba de sacar Minotauro. Y por fin destapé uno de esos libros que tenía dentro de la biblioteca, también debido a esa temática de viajes que no lo comenté esa vez, y es Brújula de Enart, que fue premio Goncourt en el 2015, y pues es básicamente una novela que viaja entre Estambul, Alepo, Palmira, Damasco, Teherán, todo este tema de Oriente Próximo, y bueno, básicamente es un delirio de una noche, así que si quieren echarle un ojo, ahí se las dejo, se las recomiendo bastante. Súper chévere como uno como participando en este podcast y como librero también termina antojándose. Yo te cuento que me antojé en nuestro capítulo de editoriales independientes, me antojé de leer El pornógrafo. Entonces es una lectura que acabo de iniciar. Ya me leí el primer cuento que me dejó como muy choqueada. Y bueno, por fin terminé el retorno de la escritora portuguesa Dulce María Cardoso y voy a iniciar la lectura de Todo se derrumba de Chimamanda para un club de lectura en el que estoy participando. Esas son mis lecturas. Y por cierto, Nata, Delirio es uno de mis libros favoritos. Me encanta cómo explora Bogotá, cómo explora la locura. Entonces tal vez más adelante podamos profundizar ahí al respecto. Sí, hasta ahora me ha encantado, la verdad, es muy chévere. Yo había leído otras cosas de Laura Restrepo y como que... como Los Divinos no me gustó ni un poquito, pero todo el mundo me había dicho, lee Delirio, y como bueno, llegó el momento y no, ha sido encantar, o sea, me tiene ahí. Es un gran libro, yo recuerdo que alguna vez cuando lo estaba leyendo se fue la luz y yo continué la lectura con una vela, porque no podía parar. Ay, qué linda, qué romántico. Sí. Pero bueno, ¿Y no se te dañó el libro? No, yo lo quemé. No, Ese es Bradbury. Entremos en Japón. Sí. ¿No hiciste bueno, las de Sosa regando las cosas sobre los libros? Eso sí le pasa a la mayoría de mis libros, lo admito. Pero bueno, volvamos un poquito a nuestro tema del día de hoy, que es literatura japonesa. Y les pregunto, como libreros, ¿ustedes qué libro le recomendarían a una persona que se quiere iniciar en la lectura de literatura japonesa? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Yo tengo dos. Hay uno que es como el que siempre tengo en la cabeza, que es El elogio de la sombra de Tanizaki, porque justamente habla de lo que no está iluminado, como del territorio impresionista, digámoslo. Y eso tiene que ver con una sensibilidad, digamos, del extremo oriente, que no es como tanto qué te va a contar, sino cómo te vas a sentir. Es una cosa de las sensaciones. Y justamente empieza en esa tensión entre la casa típica japonesa que uno ha visto en las películas y cómo esa casa no está condicionada para meterle cableado eléctrico, teléfono y otros aditamentos, digamos, modernos o de occidente, y cómo esa casa ni siquiera necesita eso. Entonces es para también entender esa símil de esa casa con la literatura japonesa, como que ella misma se basta. Y por otro lado, uno más contemporáneo, o por lo menos recientemente editado en español, que es La librería de Mitsuko, que es una novela que obviamente tiene como referencia la librería, como escenario la librería, pero en realidad habla del lenguaje. Entonces, del sentir, del expresar desde otro lugar, desde otra lengua. Y creo que esos son como dos puertas de entrada que le permiten a un lector occidental, pues, entrar bien, como un prefacio a la literatura oriental, digamos. Bueno, pues yo la verdad no le he leído muy poco de literatura japonesa, para ser honesta. Siempre como que está el tema ahí de, bueno, pero están leyendo muchos japoneses, ¿de qué trata esto? ¿Cuál es la cosa? Y no siempre como que quiere, pero no sabe como por dónde llegar a la literatura japonesa, porque son un montón de autores, a uno le parecen un poco similares, no sé, me ha parecido un poquito difícil llegar a la literatura japonesa. Entonces, y Carlos me recomendó Algo que brilla como el mar, de Kawakami, y me pareció un libro demasiado lindo. Creo que es una estética de la ternura llevada a su máximo esplendor. Lo relaciono mucho, como decía Carlos, con esa sensibilidad del libro anterior, como con obras impresionistas, como con esas pinceladas sutiles de las descripciones y como de vivir el momento presente y de como reconocer la belleza en ese momento. Entonces,
pues ese es mi recomendado, Algo que brilla como el mar. Es muy lindo, en verdad se los recomiendo, es cortitito, está en acantilado y vale mucho la pena. Ahora está en Alfaguara, creo. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Sí, pero en un capítulo sobre editoriales hablamos sobre esos trueques. Sí. Sobre Edwin esos creo que- negocios Edwin creo que editoriales. sí es el que más ha leído de asiáticos de nosotros. Pues Por no favor, sé, ahí, ilústranos. ahí tendríamos que ver eso un poco. Y efectivamente hay un autor que yo también suelo recomendar mucho, que Carlos acaba de mencionar, que efectivamente es Tanizaki, pero lo hago desde los cuentos. Y uno en particular que es El Puente de los Sueños. Allí pues básicamente el autor trabaja muchas obsesiones de la época, trae un tatuador un poco irracional, temas muy populares en ese momento dentro de la cultura y dentro del tiempo que se estaba pasando, de donde transcurren los cuentos. Hay otro autor que me parece más por el género, que es muy apropiado, que es Ogawa Rampo, que él es el creador y genio, por así decirlo, de la novela policíaca japonesa del siglo XX. Entonces, por si quieren echarle una leída, y si ya quieren ponerse trascendentales, Dasai. Con Indigno de Ser Humano, ya con eso empiezan a entender un poco como este tema de la fragilidad del ser humano y lo que significa para muchas culturas de Oriente el existir, ¿no? Luego ya viene un autor un poquito ya más de tradición que se toca en la entrevista más adelante con Álvaro, que van a profundizar bastante bien, que es Natsume Soseki. Entonces ahí se los dejo como en suspenso. Y uno ya muy tradicional, que es la historia de Genji, de Murasaki Shikibu. Casi no lo puedo mencionar. Se le atribuye a ella, pero pues en un inicio la obra también fue un poco ligada al anonimato. Igual pues se cree que es como una de las primeras novelas escritas en el Japón. Así que yo creo que por ahí se puede iniciar. Hay muchos flancos, así que ese podría ser como el listado, digo yo. Súper chévere. Yo me voy en contraposición a las recomendaciones de Edwin, y digo en contraposición porque Edwin se fue con un montón de autores muy clásicos y yo en el día de hoy pues quiero recomendar a Banana Yoshimoto, que es una escritora contemporánea, y me parece que tal vez para uno como occidental es más fácil aproximarse y adentrarse en la literatura del Japón partiendo de algo más actual, que de repente, con lo que de repente uno se puede relacionar mejor. Este libro, Recuerdos de un callejón sin salida, me lo recomendó Marcela y me parece muy bonito cómo nos vamos rotando libros entre nosotros. Es un libro que, pues como que lo que decía Nata, digamos, retrata muy bien el momento presente, la inocencia, no sé, la profundidad de las cosas simples, y que mezcla como los sueños y la realidad en una manera en la que uno se confunde. Es muy bonito, es muy poético, y creo que lo deja a uno con una sensación muy nostálgica. Entonces, súper recomendado. Bueno, y habiendo dicho eso, entonces pasemos a explorar un poquito cuál es esa relación que ustedes han tenido con la literatura japonesa. Pues yo me acuerdo mucho de mi experiencia en librerías físicas con Soy un gato, por ejemplo, de Soseki, ¿no? Justamente un día estando en una librería al lado de la caja, una amiga mía llegó, estaba haciendo la fila, había un señor, un lector antes en la fila de la caja, y el libro estaba como puesto en los libros destacados de la caja. Y fue mi amiga la que le dijo, Soseki es un autor japonés en la mitad entre la feudalidad o el momento previo al modernismo en Japón, y esta es una novela narrada por un gato, y realmente la librera fue ella, yo simplemente aplaudí. Eso me pareció muy chévere, digamos, pero también quiero rescatar que justamente es en los espacios como las librerías donde realmente conocí autores japoneses en extenso. Si no fuera por eso, me quedaría muy corto, quizás como Basho en la universidad, las cenas de Oku, y bueno, el manga, pero más como televidente. O sea, después ya vi que habían libros de Ranma y medio, y siento que mi educación sentimental y erótica pasa por Ranma y medio, pero eso Creo que también es todos, otro capítulo.
No sé a ustedes cómo les ha ido con Japón, siempre queda como pendiente en la universidad, se me hace a mí. Sí, yo en la universidad no aprendí nada al respecto de literatura japonesa. Creo que hoy, precisamente preparando este capítulo,